Buenos días, niños, espero que estén bien en casita. Hoy vamos a reforzar sobre la intersección de conjuntos. Entonces, ¿qué es intersección de conjuntos? Es el conjunto formado por los elementos comunes, elementos que comparten ambos conjuntos. Les voy a explicar algunos ejemplos para que este tema les quede más claro. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué elementos tiene el conjunto A? O, P, Q, R, S. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? R, S y J. Y nos pide A intersección B. Intersección, el conjunto formado por los elementos comunes, elementos que comparten ambos conjuntos. En este caso, ¿cuáles son los elementos comunes? R, S. Entonces, copiamos R, S. Entonces, A intersección B es el conjunto formado por los elementos R, S. Ahora vamos a representar mediante el diagrama de Venn. ¿Cuáles serán los elementos en común? Los elementos que compartían R, S. ¿Por qué? R está en el conjunto A y está en el conjunto B. S está en el conjunto A y está en el conjunto B. Ahora completamos los elementos del conjunto A. O, P, Q. Y los elementos del conjunto B. I, J. Entonces, por último, vamos a pintar la intersección de estos dos conjuntos. Los elementos en común, R y S. Por eso estamos pintando la parte del medio, donde se da la intersección de estos dos conjuntos. Sigamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto C y el conjunto D. ¿Qué elementos tiene el conjunto C? 2, 3, 4, 6, 7. ¿Qué elementos tiene el conjunto D? 2, 3, 4, 9. Nos pide C intersección D. Intersección, elementos en común. ¿Cuáles son? El 2, el 3 y el 4. Copiamos. El 2, 3, 4. Entonces, C intersección D es el conjunto formado por los elementos 2, 3, 4. Ahora vamos a representar mediante el diagrama de Venn. ¿Cuáles serán los elementos en común? Los elementos que compartían el 2, el 3 y el 4. Completamos los elementos del conjunto C, 6, 7. Y los elementos del conjunto D, 9. Entonces, por último, tenemos que pintar la intersección de estos dos conjuntos. El 2, el 3 y el 4, porque son los elementos en común, los elementos que comparten. Entonces, ahí se da la intersección de estos dos conjuntos. Pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto P y el conjunto Q. ¿Qué elementos tiene el conjunto P? Zanahoria, papa, zapallo, cebolla. Y el conjunto Q, tomate, choclo, coliflor, papa, cebolla. Nos dice P intersección Q. Intersección, elementos en común. ¿Cuáles son? Papa, cebolla. Entonces copiamos papa, cebolla. Entonces, P intersección Q es el conjunto formado por los elementos papa, cebolla. Vamos a representar ahora mediante el diagrama de Venn. ¿Cuáles son los elementos en común? Papa, cebolla. ¿Por qué? Papa está en el conjunto P y en el conjunto Q.
Cebolla, en el conjunto P y en el conjunto Q. Completamos los elementos del conjunto P, zanahoria, zapallo, y los elementos del conjunto Q, tomate, choclo, coliflor. Y por último, pintamos la intersección de estos dos conjuntos. Los elementos en común, los elementos que comparten. Ahí se da la intersección de estos dos conjuntos. Por eso es que estamos pintando solo la parte del medio. Y por último tenemos el conjunto R y el conjunto L. El conjunto R, ¿qué elementos tiene? Carlos, Axel, Pablo. Y el conjunto L, Alfonso, Birkhoff, Leandro, Axel. Y nos pide R intersección L, intersección, elementos en común, elementos que comparten. En este caso, ¿cuál de los elementos sería? Axel, porque es un elemento en común de ambos conjuntos. Entonces copiamos Axel. Entonces, R intersección L es el conjunto formado por el elemento Axel, porque es el elemento en común. Representamos mediante el diagrama de Venn. ¿Cuál es el elemento en común? El elemento que comparten estos dos conjuntos, solo Axel. Y completamos los elementos del conjunto R. Carlos, Pablo. Los elementos del conjunto L. Alfonso, Birkhoff, Leandro. Entonces, ¿dónde se da la intersección? En Axel, porque es el elemento en común, el elemento que comparte. Entonces, pintamos la intersección. Ahí se da la intersección de estos dos conjuntos. Muy bien. Recordemos que lo mismo tenemos que trabajar en el cuaderno. No se olviden de pintar siempre la intersección de los dos conjuntos. Muy bien. Ahora te toca a ti. Tú puedes hacerlo. Saludos para cada uno de ustedes. Cuídense mucho.